Señores, buenas noches. Sean todos bienvenidos a su canal Salcedo 1, el punto de encuentro de los salcedenses que se encuentran esparcidos a través de en diferentes lugares del país como tanto en el exterior. Hoy, esta noche, tenemos una conversación, un invitado especial que nos llena de alegría que nos acompañe. Estamos hablando del licenciado Emmanuel Almanzar, a quien le damos la bienvenida y saludamos. Emmanuel, buenas noches. Buenas noches, Francisco, cariñosamente Kiko, como te conocemos, Ya. por acá, por Salcedo. Para mí es un gran honor, un placer inmenso poder compartir estos minutos de este conversatorio con el cual tengo la oportunidad de ponerme en contacto con pueblanos que están diseminados por todo el territorio nacional y por el mundo, porque las redes nos permiten llegar hasta los confines de la tierra. Y entonces, esta es una gran oportunidad que pienso aprovechar al máximo. Pensamos aprovecharla al máximo, poder conversar contigo, poder escuchar de ti directamente tus pareceres, tus propuestas. Y bueno, dentro de este contexto, Emmanuel, lo primero que tenemos que definir es cuál es tu aspiración política. Manuel lo conocemos como un salcedense comprometido que ha participado en diferentes actividades sociales de la provincia, también como profesional, y en esta ocasión viene a jugar un papel político. Entonces queremos escuchar cuál es tu aspiración. Sí, muchas gracias. Yo realmente tengo muchos años participando de la actividad política. Me gusta, a pesar de los temores que se ciernen sobre mí como cualquier persona sensata por la forma en que desarrollamos la política en la República Dominicana. Eh, un tanto muy sui generis y muy particular, y que personas que son hasta cierto punto conservadoras como yo, pues le temen adentrarse en el quehacer político a la usanza dominicana. Sin embargo, como te decía, siempre he estado vinculado a la actividad política de hace muchos años, pero no como una actividad primaria, sino como una actividad secundaria. Mi actividad primaria siempre ha sido el ejercicio profesional. Tengo 32 años ejerciendo como abogado. Pero después de una reflexión bastante profunda y de haber consultado a muchas personas, sobre todo en mi entorno familiar y de parientes y de buenos amigos, pues me decidí a tener un rol más protagónico. Y las razones fueron varias. Una de ellas es que es muy cómodo la posición de crítico, eh, de señalar lo que está mal y lo que no nos gusta, lo que entendemos que debe de cambiar. Pero una pregunta que a mí me asaltaba siempre: ¿qué estoy haciendo yo para que se produzcan esos cambios? Y sentía que de alguna manera era una irresponsabilidad. Eh, Pensando yo que era un ciudadano comprometido, pues no dar un paso al frente. Y segundo, que desde el ejercicio del poder podemos hacer algunas cosas que no podemos hacer a nivel privado. Y yo, que he vivido toda mi vida en Salcedo, nací, me crié, me formé, me he desarrollado en Salcedo, he vivido todas sus etapas, pues ya en este estadio de mi vida pensé que tenía que comenzar a pensar en dejar un legado para mis congéneres, para mis compueblanos, un legado que hiciera sentir satisfecho y de alguna manera orgulloso a mis compueblanos, a los municipios de Salcedo. Entonces, eso unida a otras tantas razones, quizás pienso que he logrado capacitarme,
académicamente, que he acumulado las experiencias eh, laborales también en el plano en el cual estoy considerando la posibilidad de atender las inquietudes de mucha gente. Y entonces he acuñado la expresión de un político y destacado trabajador comunitario como es Jaime David. Y yo no aspiro, yo realmente aspiro a que me aspiren. Entonces, mis capacidades, mis experiencias, pues han estado muy cercanas a los aspectos municipales. Yo tengo maestría en planificación urbana, en gestión municipal de la Pucamaima. Eh, eh, Tengo la experiencia de haber trabajado en la administración 2002-2006 como consultor jurídico y ya luego, más reciente, en el año 2016 al 2023, hasta enero, también estuve como asesor en materia de gestión de la actual administración municipal. Entonces, en resumidas cuentas, todos esos elementos han concurrido para llevarme a mí a la determinación de aspirar a que me aspiren para la alcaldía de Salcedo. En el entendido de que desde esa posición, con mis conocimientos adquiridos y con mis buenas intenciones y con mi formación familiar y social, mi compromiso social, pues entonces pudiéramos aportar un granito de arena a esta comunidad que tanto me ha dado y a la que tanto quiero. Por lo que hemos escuchado, por lo que mencionamos, hay alguien que te ha impulsado de manera directa, como tú dices, que te lleve, que te esté postulando, impulsándote a la postulación, más que ser un deseo propio. O sea, ¿de dónde nace, vamos a decir, externamente? Luego, como tú has mencionado, de esa reflexión, pero quizás puedo pensar que personas te han estado motivando, empujando para que te lances a esta actividad y cuáles han sido las justificaciones que estas personas han utilizado al momento de proponerte. Bueno, tal como te refería hace un momento, sí, han sido muchas las personas que eh, entienden que nosotros tenemos el perfil y que tenemos las condiciones morales y que hemos exhibido una conducta de apego a las buenas costumbres, a la moral y que nos hemos formado y que tenemos algún nivel de capacidad. Entonces, Salcedo, esta sociedad ha logrado algunos significativos avances y mucha gente entiende que esos avances hay que buscar garantías de que no se pierdan o que no tengamos algún nivel de retroceso. Entonces, en la sociedad de hoy en día, tenemos muchos jóvenes y una sociedad de clase media pensante eh, que es un tanto más exigente. Ya esta comunidad, a pesar de ser un pueblo, no es tan rural, ya tenemos visos de urbanidad. Y entonces, en ese contexto, pues hay mucha gente que entiende que hemos tenido en los últimos tiempos, en las últimas 2 décadas, hemos tenido logros tangibles en el municipio y ese concierto de voluntades de gente bien dispuesta, pues entienden que nosotros tendríamos el perfil para poder encarar una administración que interprete el anhelo de la gente de mantener lo que tenemos como derechos adquiridos y de conquistar, satisfacer otras necesidades que ya han surgido una vez satisfechas, otras que durante muchos años pues nosotros la tuvimos como reivindicación. Y en el plano político, pues yo milito en un partido, yo milito en el Partido de la Liberación Dominicana,
y obviamente pues dirigentes de esta entidad política también nos han motivado y entienden que nosotros pudiéramos hacer un papel airoso en el plano electoral. Muy bien. Emmanuel, en tu participación en las alcaldías como consultor jurídico de Élido Pérez y asesor en materia de urbanismo de Mercedes Ortiz, creo que es así. La pregunta es, ¿cuáles han sido, o sea, tu sentir en el participar de las alcaldías en Salcedo en esas dos ocasiones? Tus frustraciones, tus satisfacciones, tus retos y tus aportes. Bueno, ha sido una experiencia importante. He tenido la oportunidad mm, de participar de actividades, de acciones, eh, quizás no en la medida que yo hubiese querido, eh, probablemente el papel de un asesor es muy parecida a la de un vicepresidente. Eh, ¿Verdad? Es como si fuera un florero chino que tú lo llevas y lo pones pues en un lugar en el que tú quieres en un momento determinado. Eh, yo le agradezco a estos incumbentes la oportunidad que me brindaron para participar de sus respectivas administraciones. Eh, Obviamente, el alcalde o la alcaldesa es la figura y hay que tener los pies muy sobre la tierra para tú no dejarte seducir por el culto a la persona y entonces a veces tú concentrar más las decisiones en tu persona que en la misma institución. En modo alguno es una crítica referente a estos dos administradores municipales, sino que quizás es el mismo sistema que permea que las cosas sean así de esa manera. Eh, Mis frustraciones van en el sentido de que yo soy una persona muy dado al fortalecimiento institucional. Y como te decía, probablemente, más allá del deseo de los incumbentes, la misma composición social nuestra lleva entonces a que haya un culto más a la persona y no necesariamente se hace un fortalecimiento a la institución. Haciendo una diferenciación, ¿verdad?, entre una y otra administración, en una se ha fortalecido más la institución que en otra. Pero en definitiva, cada quien tiene su rasgo particular, su visión. En el caso mío, yo tengo una visión muy institucionalista, de ordenamiento, de reglamentación, de aprovechamiento de los espacios públicos, de devolverle a la gente los espacios públicos, de poner al municipio como el centro de las políticas públicas. En definitiva, es otra visión. No quiere decir que la mía sea la mejor, sino que es una visión distinta y que en este contexto actual, en este momento histórico en el que nos desenvolvemos, yo pienso que encajaríamos perfectamente interpretando la necesidad de esta sociedad de enrumbarse y encaminarse hacia estadios, no solamente de modernidad, sino de desarrollo, donde la gente pues sea el centro de las políticas públicas. Muy bien. Siendo los salcedenses el centro de la política pública, o sea, ¿cuáles serían tus planes para con estos salcedenses? ¿Qué tú tienes para ofrecerles? ¿Cuáles serían tus planes? ¿Qué te gustaría hacer como alcalde? ¿Qué te gustaría hacer diferente para mejorar la vida de los municipios de Salcedo? Bueno, pues vamos a decir que en este momento en el que nos encontramos, que todavía
nos falta, todavía la campaña no se ha iniciado, se inicia ahora el día 2 de julio y al interno nuestro, pues estamos postulando conjuntamente con otros precandidatos, o sea, ni siquiera somos candidatos. Por lo tanto, pudiéramos hablar de que en este momento tenemos perfiles de políticas públicas y pensamos en ejes temáticos. Todavía no podemos hablar ni siquiera de una propuesta programática de gobierno municipal. Yo pienso que un eje transversal que debe marcar una administración nuestra es la educación ciudadana. Debe estar en todas las actuaciones de la administración municipal. Porque si nosotros no educamos y ayudamos a construir ciudadanía, municipios comprometidos, pues obviamente que la labor de un gestor, de un administrador, pues se ve trunca. Porque yo creo básicamente en la participación de la gente, en la construcción de su propio destino. Y ahí entonces que soy un ferviente creyente de la planificación estratégica participativa. Desde ese plano, te pudiera decir que tendríamos género como un elemento preponderante, apoyo a las MIPIMES. Hay que poner a que la gente sea el artífice de su propio destino. Hay que darle a la gente las herramientas para que puedan desarrollar sus actitudes, sus capacidades y que puedan ser micros, pequeños empresarios y contribuir a dinamizar la economía. Hablamos de la economía naranja, de estas nuevas actitudes, de los talentos de los jóvenes. Hay muchos jóvenes que quieren salir adelante, que quieren ser músicos, que quieren ser artistas, que quieren ser programadores de redes. Ahora con la inteligencia artificial hay que abrir ese abanico de oportunidades. Pero también el aprovechamiento de los espacios públicos. Hay que devolver los espacios a la gente. Cada vez más es menos el espacio público que tenemos para apoyar a la gente que tiene capacidades distintas. Decimos que Salcedo es un municipio inclusivo, sin embargo, ¿cuántas rampas tenemos en las aceras? ¿Cuántos edificios o edificaciones públicas tenemos amigables con la gente con capacidades distintas? Con los más vulnerables, con los ancianos, con los niños. En definitiva, centros terapéuticos para niños que necesitan una atención, ahora que hablamos de políticas públicas y que se ha votado la ley que apoya a la discapacidad y a los niños con el espectro autista. El destino final de los desechos sólidos, el tratamiento de los desechos sólidos. Hemos resuelto el problema de tener la ciudad limpia, pero ¿qué hacer con los desechos sólidos? ¿Cuál es el tratamiento? Que los ciudadanos aprendamos y nos comprometamos a poder separar desde nuestros hogares los desechos sólidos, que saquemos provecho a los plásticos, que hagamos conciencia del daño que se le causa al medio ambiente, rescatar también nuestras fuentes acuíferas. En definitiva, son muchos los aspectos que un cabildo tiene que ver. La ley 17607 le otorga demasiadas competencias al ayuntamiento como gerente del territorio. Entonces, habremos de hacer las consultas ciudadanas, habremos de reunirnos con los organismos de base de la sociedad, los diferentes estamentos sociales, y habremos entonces de hacer una gran relatoría, hacer un gran documento y hacer un gran compromiso social con una gran asamblea,
con la gente y entonces apoyados en técnicos calificados, porque no puedo pretender yo saberlo todo, gente que desde ya me está ayudando a crear esos perfiles, entonces generar esa propuesta programática, novedosa, distinta, pero que se complemente con lo que ya tenemos, para preservar lo que ya tenemos y entonces sobre esa base impulsar el desarrollo integral de los municipios, que es la máxima aspiración que tenemos de que la gente pueda crecer y desarrollarse. Muy bien. Emmanuel, lo que tiene que ver con los aspectos de educación, bueno, hay unos aspectos importantes relacionados con la ciudadanía en sí, cómo ser mejor ciudadano. Y eso es importante, conocer, que el ciudadano pueda conocer los diferentes temas que son sus responsabilidades como ciudadano. La pregunta sería, de manera quizás corta, ¿cuál sería, pudiera ser el mecanismo para poder educar desde el ayuntamiento sin entrar en las aulas? ¿O sería un plan conjuntamente con la Secretaría de Educación, con los diferentes centros de educación para poder educar de esta manera? ¿O cuál sería la propuesta o la idea que pudiera tener en relación a esto? Bueno, institucionalmente habría que dotar de las estructuras administrativas al ayuntamiento de que exista un departamento de educación ciudadana. Por eso te decía que era un eje transversal en la administración. Nosotros entendemos que debe estar institucionalmente representado un órgano del ayuntamiento que pueda coordinar acciones permanentes de educación ciudadana, ¿verdad? Aplicando, desarrollando actividades y algunas políticas públicas que pudiéramos nosotros diseñar. Sin embargo, la ley también le otorga la capacidad a los ayuntamientos de poder coordinarse con las sectoriales del gobierno. Y nosotros vamos a hacer las gestiones de coordinarnos con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Educación Superior, con el Infotet y con las diferentes universidades del país y por supuesto con otras instituciones nacionales e internacionales que nos puedan aportar en ese sentido. Porque hay que tener claro que un ayuntamiento como el nuestro es un ayuntamiento pequeño, con una capacidad recaudatoria fiscal, si se quiere, un tanto endeble. Los recursos que recibimos prácticamente casi en su totalidad provienen de la asignación presupuestaria que se hace a través de la ley 166. En definitiva, entonces, nosotros tenemos que hacer alianzas estratégicas y tenemos que, como te decía, con esas instituciones de gobierno y con otras ONG que también interactúan en ese sentido, pues nosotros vamos a hacer esas alianzas. Pero de que nosotros vamos a tener como un talón de Aquiles la educación, sin lugar a dudas. Y un aspecto muy importante, y lo quiero unir con la educación, porque tiene que ver mucho con educación, es algo que nos está preocupando sobremanera al país entero, pero de manera muy especial en Salcedo, que no tenemos ninguna política que se esté aplicando en ese sentido, y es el desorden y el caos del tránsito. Nosotros hemos tenido un crecimiento vegetativo enorme, el diseño de nuestras cuadrículas y nuestras calles es un diseño que impide, ¿verdad?, que podamos expandirnos un tanto y dar acogida a este gran parque vehicular que tenemos. Entonces, aquí no se están aplicando políticas públicas de regulación. Hay una gran parte que le corresponde al ayuntamiento. La ley sobre transporte, tránsito y movilidad así lo establece.
descansa la responsabilidad en el Intran y en los municipios. Y nosotros vamos a tomarnos muy en serio el asunto del ordenamiento vial. Y ahora apoyado también con el aspecto de la ley de ordenamiento territorial que ha sido aprobada y promulgada por el Poder Ejecutivo, pues eso nos dará un punto de apoyo importante para nosotros iniciar un proceso de ordenamiento vial sustentado en gran parte en un buen sistema o un gran programa educativo. Manuel, perfecto. Bueno, con esta respuesta que ha dado has entrado en unos puntos principales de lo que vamos a tocar. Bueno, ya empezaste a tocar el tema del tránsito, el otro es el propio del territorial, que yo sé que han sido partes de tus discursos o de tu dolor como ciudadano por Salcedo, pero quisiera volver un poquito atrás y hacerte el siguiente comentario. Salcedo tiene un reconocimiento o un historial culto y un historial participativo, responsable con el desenvolvimiento social del país, por decirlo así. Hemos llamado Salcedo en algunas ocasiones tierra de héroes, donde tenemos diferentes personas que nos representan de manera adecuada. Sin embargo, podemos pensar que eso ha quedado como en el pasado. Entonces, de una u otra manera, y traigo esto a colación por el sistema participativo del cual hablabas anteriormente. ¿De qué manera podemos ser participativos en función de la sociedad actual, pero también trayendo a colación o rescatando el Salcedo culto, el Salcedo heroico, el Salcedo comprometido con su país y con las mejores causas? ¿Cómo podemos combinar, tener un, una planeación que esté de acuerdo con estos tiempos, pero sin olvidar el pasado? Sí, es algo como de nosotros mantener nuestra esencia, avanzando pero manteniendo nuestra esencia. Yo realmente no soy sociólogo, pero quizás un poco atrevido de mi parte hacer algún comentario en ese sentido, porque no tengo la habilitación. Pero Salcedo necesita reconstruir su tejido social. Probablemente nosotros entendamos que el desarrollo es tener una buena expansión habitacional, urbanística, que la tenemos sin control, sin reglamentación y que atenta contra zonas y áreas altamente productivas y que están siendo dedicadas para fines habitacionales. Y entonces nosotros pensamos que tener muchos edificios, muchos apartamentos y una serie de infraestructuras que son importantes, pero no olvidamos de la gente. Y lo más importante es la gente. Entonces, nosotros tenemos que devolver al Salcedo que teníamos hace décadas atrás, donde había la conservación de segmentos importantes de la sociedad de clase media, de una clase profesional, empresarial, comercial, que se reunía, que planificaba. Bueno, lo mismo que pasa y acontece en ciudades como Santiago, que lo tenemos como referente, o como la misma Moca, que está cercana, que son sociedades que han avanzado porque tienen una clase social cohesionada y que tiene claro, bien identificado cuáles son sus potencialidades, sus riquezas, cómo explotarlas, cómo gestionar, cómo cabildear para lograr dentro de esa planificación estratégica y participativa, cómo alcanzar esas metas
Entonces, pero para eso necesitamos, como te decía, ciudadanos comprometidos. Pero para eso hay que ayudar a construir ese tejido social que nosotros perdimos a principio de los años 90. Tú recordarás que Salcedo se volvió una vorágine, una sociedad muy hostil, y de aquí emigró muchísima gente. De hecho, llegó un momento en que la provincia y especialmente el municipio fue una de las pocas ciudades del país que decreció en términos de habitantes. En los últimos años ha habido un resurgir. Hemos resurgido, pero seguimos con la masificación. O sea, nosotros no tenemos una representación social como la tiene Santiago, la tiene Moca u otras ciudades del país, que tiene empresarios, comerciantes, profesionales bien nucleados, fuertes. Entonces, la autoridad municipal tiene un deber insoslayable en, y vuelvo al inicio, en construir ciudadanía. Y entonces nosotros vamos a emplear mucho tiempo en eso, si tenemos que asistirnos de conferencistas y de entendidos en la materia, sociólogos y otros expertos que nos ayuden a, a poder articular ese tejido social que hemos perdido esa estratificación. No la estratificación rancia que discrimina, que ve por encima del hombro, que la gente le llama ahora popis. No, 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 no. Sino que las sociedades tienen niveles y en esa escala entonces aspiracional los ciudadanos nos vamos esforzando porque tenemos esos niveles como referente hacia dónde queremos ir. Y son esas capas que están un poco más elevadas las que representan al colectivo para generar conjuntamente con las autoridades esas oportunidades que la gente de abajo, los más carenciados, los que no han tenido oportunidades, pues entonces puedan salir de esos niveles de pobreza, no solamente material, sino también en el plano interior. Por eso te digo, en resumidas cuentas, entonces, que desde el ayuntamiento nos vamos a tomar bien en serio en devolverle la oportunidad a que el Club de Leones sea fuerte. No es que no lo sea, pero que sea más fuerte, el Club Rotario, que tengamos la oportunidad, como tienen otras sociedades, de tener un club social donde la gente concurre. Aquí no tenemos un club social, ¿verdad? Que hayan peñas, que hayan tenidas, que hayan encuentros de los profesionales, que los comerciantes, que los empresarios tengan una asociación de empresarios fuerte, dinámica, que generen proyectos, que se empoderen. Eso es lo que necesita esta sociedad y para eso están las autoridades, no solamente para hacer obras físicas que luego se convierten en monumentos para que recuerden, ¿verdad? Y para que sean un culto a la persona. Voy a combinar dos preguntas en una. Bueno, en relación a lo que tiene que ver los espacios públicos, que hablábamos ahorita, recuperación bueno, de muchas aceras, podemos ver muchos pequeños negocios que están ocupando la acera. No sé qué tanto estas pequeñas empresas, microempresas, aportan al, a nivel de impuesto, por decirlo así, a la municipalidad. Entonces, si dentro de todo esto hay un plan como que pueda servir para aumentar las recaudaciones del municipio, pero combinado también con el ordenamiento, poder dar una forma adecuada a todo lo que es la provincia y tener un mejor desenvolvimiento a nivel social. Magnífica. Es un cliché muy interesante tu pregunta, pero es que es bastante interesante porque me da la oportunidad de tocar uno de los aspectos que a mí me apasiona. Eh, Toda esta gente, y después de la pandemia, hemos visto cómo proliferan aún más los negocios informales, carritos de vender hot dog,
eh, comida rápida en sentido general, empanadas, hamburgues, relleno, en definitiva, es una variedad y una gama muy amplia. Y entonces todos los días vemos que alguien saca un carrito y lo pone en el frente de la casa, ya sean mujeres, hombres, pero sobre todo jóvenes. Entonces vemos la ciudad en el centro, por doquier, con estos carritos. Eso es una realidad, ¿eh? Es una realidad, y esa realidad nos golpea porque nos dice que toda esa gente no tiene oportunidades. No tiene oportunidades para obtener un empleo formal. Y entonces, ¿qué hacemos con ello? Porque también a la gente hay que darle la oportunidad de que pueda caminar por las aceras sin obstáculos, porque las aceras es para que se camine, para el transeúnte, para que tenga seguridad. Ahí hay que devolverse a la gente. Y hay que tener las aceras reparadas, bien construidas o reconstruidas. Pero a esta gente entonces no podemos echarla. A esta gente lo que hay que entonces integrarlas. A esta gente hay que conseguirle crédito a través del Promipyme y otras agencias de cooperación del gobierno y de instituciones extranjeras, organismos extranjeros que tienen fondos, que solamente hay que someterle los proyectos. Yo pienso que el municipio pudiera bien hacer una alianza importante, en el sentido de que vamos a diseñar en los carritos, unos carritos que sean estéticamente bonitos, que tengan los aditamentos del lugar para la conservación de manera adecuada de los alimentos, que garantice que quien la va a consumir pues está consumiendo alimentos de calidad, que no se van a enfermar nuestra gente, y que eso se constituye entonces en un problema de salud pública. Que haya una buena fiscalización de parte de nuestros inspectores, que no existe hoy en día, y que podamos entonces toda esa gente llevarlas a un espacio donde podamos disfrutar, o especie como lo que se usa ahora, los food truck. Y entonces hay una plaza, hay un lugar donde de manera uniforme tenemos unos carritos que han sido diseñados por los técnicos de planeamiento urbano o de obras del ayuntamiento, los arquitectos, los diseñadores. Y entonces llevamos a esta gente. Pero esta gente también lo ponemos a tributar porque le estamos buscando el financiamiento para el carrito, para los utensilios, para que puedan tener las herramientas básicas, para que puedan operar. Lo estamos llevando a un lugar digno y le estamos dando la asistencia y el acompañamiento. Y para el crédito nosotros pudiéramos constituirnos entonces en garantes solidarios de aquellos que no tienen una historia crediticia y que necesitan entonces que el Estado por vez primera le dé la mano amiga. Entonces, resolvemos un problema social de que le devolvemos los espacios públicos a la gente, sobre todo a las personas que tienen capacidades distintas. Le buscamos la seguridad a estas personas de que puedan buscarse el modus vivendi de manera digna. Garantizamos que a la gente los alimentos que estén probando y que vayan a consumir sean confiables, y al mismo tiempo a esta persona lo ponemos a tributar y al pago de los tributos al ayuntamiento, ¿verdad? Y entonces lo formalizamos, y al formalizarlo entonces también tendrán la oportunidad de accesar a la banca tradicional y bueno, y de ahí entonces impulsarse, y quién sabe hasta dónde puedan llegar como empresarios. Pero ese es más o menos el contexto en el que nosotros visualizamos resolver la problemática del abuso de los espacios públicos que estamos teniendo ahora. Muy bien. Emanuel, en relación a lo que tiene que ver el ordenamiento territorial, podemos decir que Salcedo tiene un problema histórico. Es decir, un
pueblo que creció con calles estrechas y que en los diferentes barrios hay una atomización donde no se planifica eh, los estacionamientos o las aceras de manera adecuada, los espacios para recreación. Entonces, ¿de qué manera se puede hacer un cambio? ¿No, verdad? Pensando de ahora hacia el futuro para poder resolver esa situación. Es decir, que los nuevos proyectos urbanísticos, los nuevos negocios tengan una localización adecuada en relación, por ejemplo, al tránsito que estamos viendo y que en cada proyecto que se va a construir se dejen los espacios adecuados para recreación, para estacionamiento, en función de la nueva ley de ordenamiento territorial, o sea, cómo ayuda esto, qué acciones puede hacer el ayuntamiento de manera directa para poder mejorar en estos aspectos. Bueno, desde antes de la promulgación de la ley de ordenamiento territorial, que de alguna manera es un caerle atrás al desorden y tratar de arreglar lo que primero debió haber sido, ¿verdad? Fue la ley y planificar las ciudades, pero bueno, las ciudades crecieron de manera vegetativa, sin control, y ahora entonces la ley viene 20, 25 años después a tratar de arreglar lo que ya es un mayúsculo desorden. Pero antes de la ley de ordenamiento territorial teníamos o tenemos la ley de que crea la OMPU, ¿no? La Oficina Municipal de Planeamiento Urbano, la ley 6232, si no mal recuerdo. Entonces, esta ley establece claramente, así como la ley de edificaciones, estas leyes contemplan que usted no puede construir edificios públicos sin presentar proyectos donde hay unos requerimientos que son mínimos. O sea, un edificio tiene que tener obligatoriamente área de parqueo. Pero vemos que se siguen construyendo edificios sin parqueos. O que áreas que deben ser destinadas exclusivamente al cultivo, hoy vemos que se están haciendo grandes proyectos urbanísticos sin control y sin hacer estudios de suelo y de mecánica de suelo. O sea, hoy estamos teniendo una expansión urbana sin ningún tipo de control. ¿Y cuál es el problema? El problema ha sido básicamente la complicidad que opera desde el ejercicio público. Y complicidad muchas veces por comisión y otras por omisión. Por comisión porque en el pasado tuvimos autoridades que se hicieron de la vista gorda porque actuaron en contubernio. Actuaron en contubernio, eso es un secreto a voces, o sea, no solamente en Salcedo, sino en el país. Como regidores, como alcaldes se ponían en componendas con llamados empresarios de la construcción y del sector inmobiliario para buscársela. Y otros han sido tolerantes, complacientes, por no ponerle la mano al problema, por miedo a perder popularidad y que eso afecte sus posibilidades electorales. Entonces, en una administración nuestra, nosotros vamos a ser intolerantes con eso. Primero porque la ley está ahí para que se cumpla. Y segundo porque yo tengo un compromiso con comenzar el proceso de reglamentación y de ordenamiento de este municipio. Esa es una prioridad, 1A para nosotros, y para ello también tendremos que hacer alianzas, porque ya tenemos, como tú muy bien decías, tenemos un diseño y qué vamos a hacer entonces en base a ese diseño. Obviamente ahí necesitamos la intervención
del gobierno central. Hemos acariciado la idea, pero para eso tendríamos que buscar los técnicos también y escuchar opiniones calificadas de que Salcedo necesita también una circunvalación, como la está teniendo San Francisco de Macorís, como la tiene Santiago, ¿verdad? Como de alguna manera la tiene también La Vega. O sea, y como lo tienen los países en vías de desarrollo y desarrollados. Usted no tiene que penetrar a las ciudades para usted desplazarse de un punto a otro, sino que lo hace por los highways o las autovías, las autopistas. Entonces, Salcedo necesita de esta circunvalación con una orientación hacia donde pueda desarrollarse, porque hay que entender que nosotros también tenemos un problema de falla geológica y que para nosotros podernos expandir y crecer hay que tener en consideración hacia dónde debemos crecer. O sea, el crecimiento tiene que ser dirigido y no como ha sido hasta ahora, de manera espontánea. Pero tenemos que ser realistas y decir, es a iniciar el proceso. Iniciarlo de manera seria porque en 4 años es un problema muy complejo y no se va a resolver en 4 años. Muy bien. Emanuel, tenemos un grupo de temas por conversar que son lo mismo que, bueno, la ley que rige las alcaldías le da potestad, por decirlo así, a los ayuntamientos. Promoción y fomento de desarrollo, ordenamiento, el tránsito público, limpieza vial, limpieza y ornato público, el tema de los bomberos, el tema de los cementerios, de los mataderos, un grupo de temas, pero pienso que dentro de la respuesta que tú has dado a temas particulares como el ordenamiento social, como el ordenamiento territorial, como el ordenamiento en el tránsito, o sea, nos dan pinceles, nos ayudan a entender por dónde irían las propuestas en esos temas. Estamos hablando de una planificación, de un conocimiento profundo en esos temas y resolver los problemas de raíz, no de una manera puntual, sino de una manera transversal, con asociaciones, buscando la forma de incluso los mismos participantes, los mismos ciudadanos participar en las diferentes soluciones. Pero antes de terminar, Emanuel, quiero dejarte con una pregunta, o sea, y es, ¿por qué los salcedenses deben votar por Emmanuel Almanzar? ¿Qué propuestas? O sea, hemos escuchado ya la propuesta, pero esa propuesta podemos decir que de alguna u otra manera, cuando hablamos de ordenamiento, a veces toca intereses, toca aspectos que muchas veces no se sienten algunos cómodos, pero entendiendo que esto de una u otra manera, lo mejor es bueno para todos. Pero ¿qué le ofrece Manuel? ¿Qué le puede ofrecer Manuel a los comerciantes formales, a los comercios informales, a los diabulantes que hablamos un poco, y a la juventud en términos general, que tiene una participación importante en la votación de Salcedo? ¿Con qué Manuel le puede ofrecer a todos estos grupos? Bueno, nosotros hemos acuñado la expresión nuevos tiempos, nuevas ideas. Y yo digo, nosotros somos lo nuevo. O sea, yo no soy el político tradicional, yo vengo del ejercicio privado, del ejercicio liberal del derecho, que me he formado, o sea, no soy un improvisado, no fue que yo me soñé que ese sueño yo al otro día yo quería hacerlo realidad, de que me soñé siendo alcalde y que quiero ser alcalde, sino que yo le estoy presentando a mis compueblanos mi perfil, quién yo soy,
en qué me baso, mi sustentación. Y entonces, además, nosotros no hemos tenido funciones públicas ejecutivas. En el caso de mi partido, que hay dos precandidatos más valiosos de por sí, pero han tenido la oportunidad de ser funcionarios públicos, servidores públicos. Nosotros no hemos sido servidores públicos con funciones ejecutivas. Y nosotros tenemos la capacidad académica, la experiencia, tenemos la moral, porque hemos sido respetuosos de las leyes, de la convivencia en sociedad. Hemos generado y creado un nombre, hemos sido exitosos como profesionales del área del derecho. Y creo que con esas características, pues nosotros pudiéramos generar la confianza en esa ciudadanía que está ávida de políticos que se correspondan con estos tiempos. Ya el político tradicional, populista, que va a hacer negocios, a mercadear, ese es un político que afortunadamente la sociedad está proscribiendo. Entonces se necesitan políticos más potables, que dominen estos temas de estos tiempos, que tienen otras características, otras necesidades, que tenemos una juventud que necesita que se hable su lenguaje, que interprete cuáles también son sus necesidades, que lo vean más cercano y que le podamos servir de inspiración a esos jóvenes. De que si yo, un muchacho que viene de clase humilde y que en base a la formación pudiéramos llegar a dirigir los destinos de este municipio, que ellos también lo vean a uno como un referente. Entonces, yo pienso que la diferencia entre nuestra propuesta, que sabemos lo que vamos a hacer, con la de otros candidatos, es que sería más de lo mismo. En el caso nuestro, nosotros somos la diferencia. Y tú lo podrás aquilatar por los temas que hemos tocado aquí, que te agradezco porque tengo un entrevistador de la talla tuya que tiene un dominio sobre estos aspectos. Pero es muy difícil tú conversar quizás con otro candidato o precandidato que te toquen estos temas de cuarta y de quinta generación de derechos, que son derechos nuevos, de los derechos medioambientales y de otra índole. Entonces, nosotros entendemos que somos la propuesta fresca, que somos la propuesta novedosa y que somos representativos de una generación que quizás ha querido atreverse, pero por el miedo a malearse y contaminarse y enlodarse de lo sucio de la política no ha querido. Quizás a mí me toque abrir esa trocha, ese camino, y luego ya gente como tú y otros distinguidos municipios salcedenses que tenemos en la capital, en New York, en Europa, en el Cibao, pues se decidan y vengan. Y entonces comienzan a ofertarse también y darle la oportunidad a la gente de tener esa capacidad de elegir, aunque se oiga, ¿verdad?, un poco petulante, a elegir lo mejor para hacer no lo perfecto, sino lo perfectible, a lo que aspiramos que se haga un día en nuestra sociedad. Muy bien. Manuel, darte las gracias por esta entrevista, por este tiempo, por estos aportes, estas ideas que presenta. Y bueno, ponernos siempre a la disposición de cualquier interés que tenga de participar en este medio. Y también, bueno, saber que nosotros mismos tocaremos la puerta en algún momento para continuar hablando sobre estos temas ya en otros niveles más adelantados. Te deseo mucho éxito. Muchas gracias. Yo le agradezco a ustedes, a Che, a ti, a todo el equipo,
Y yo no me quiero despedir sin dejar ya quizás esta parte un poco morbosa, pero que no lo es, sino yo pienso que esta sociedad necesita no solamente escucharme a mí de manera individual o escuchar a cualquier otro precandidato que aspire a la misma posición que nosotros estamos aspirando a que nos aspiren. Sería bueno e interesante que ustedes se animen a generar debates con los postulantes a una misma posición, con los que postulan para senador, con los que postulan para diputado, con los que postulan para alcaldes, y Sí. que nos sienten, ¿verdad?, uno al lado del otro. Y perfectamente tú y otros buenos comunicadores que tenemos en el equipo, pues entonces nos hagan comparecer frente a la sociedad y que nos pongan a confrontar nuestras ideas y nuestras propuestas, para que la gente entonces comience a elegir a los candidatos, no por la fundita, ni por el trago, ni por los 500 pesos, ni por el picapollo, sino porque la gente comience entonces a considerar las propuestas. Yo estoy dispuesto a someterme a ese escrutinio. Muy bien, perfecto. Bueno, es una idea que tenemos, claro que sí. Y qué bueno que podemos contar contigo. Hemos hablado con otros precandidatos y candidatos y le hemos preguntado, hemos sido nosotros que le hemos preguntado y están de acuerdo. Salcedo ahora tiene, podemos decir, un buen nivel de candidato que le permite poder realizar este tipo de debates sin ningún tipo de temor. Por lo menos es lo que han expresado. Eh, una cosa es la que expresen en una entrevista y otro lo que realmente se pueda ejecutar. Pero pensamos que Así sí, es. que lo podemos hacer y que, o sea, ya con esta plataforma que se tiene, o sea, brinda muchas facilidades para que se pueda hacer de una manera ordenada y que le pueda llegar a muchas personas y que pueda surtir los resultados que se espera, que es simplemente expresar las mejores ideas y que las personas que lo escuchan puedan decidir por quién inclinarse al momento de ver sus candidatos o las ofertas electorales que tiene delante de sus ojos, expresando las ideas en relación a los diferentes puntos. Bueno, te reitero mi disposición y le hago un llamado a los precandidatos a esta posición a que acepten el debate. Yo estoy dispuesto. Solamente espero por la convocatoria que ustedes me puedan hacer en ese sentido. Y ahí estaré yo en primera fila. Muy bien, excelente. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Buenas noches. A Buenas noches ustedes, para por la todos. oportunidad.